Toda la información parlamentaria la encontrás acá, en DTV, el periodismo en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV, el periodismo en el Congreso. Un placer saludarlos, estar con ustedes y contarles todo lo que está pasando en materia parlamentaria, que es un montón y que seguro no nos alcance el programa para desarrollarlo, pero vamos a hacer todo lo posible para que te quede claro sobre dónde y sobre qué temas están trabajando nuestros diputados y nuestras diputadas. Hola, Vero, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Meli? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Sí, mucho trabajo de comisiones. Estuvo trabajando a la mañana la Comisión de Salud que preside Pablo Yedlin. Sacaron 3 dictámenes a partir de 3 proyectos que estaban presentados. Uno es muy esperado y la verdad es que, bueno, habrá que ver cómo se va a llegar adelante cuando se convierta en ley. Es el proyecto del último adiós, un proyecto reclamado justamente por la situación del COVID-19. Así que, bueno, vamos a estar indagando sobre este proyecto y sobre los otros 2 dictámenes que también se firmaron en esta comisión. Bárbaro. Y con proximidad a las fiestas también hay uno que está bueno, que es sobre el tema de la pirotecnia. Exacto. Así que en un ratito nos vamos a meter con eso también. Pero no sin antes saludar al queridísimo Pato Méndez. Hola, ¿Cómo Pato. le va, Meli? ¿Qué dice? Hola, Vero. Bien, yo estaba mirando también esto, algo había visto antes, que hay otras 2 cuestiones muy sensibles, que son muy convocantes, como son ligaduras de trompas de falopio y vasectomía. En personas con discapacidad. Exactamente, que son modificaciones a ley existentes, pero son 2 temas, la verdad, con mucho debate intrahospitalario. Así que estamos con eso. Tal cual. Son temas que, sin lugar a dudas, debe haber requerido de la mirada de profesionales que se especializan en la ética científica, ¿no? Porque son temas que no dejan de ser dilémicos, a donde vos decís, bueno, hasta dónde una persona con discapacidad puede prestar su consentimiento para realizarse estas prácticas que en algunos casos son irreversibles. Efectivamente. Por ejemplo, dicen la vasectomía no es irreversible, podría ir hacia atrás, pero siempre hay un riesgo posible, no así la ligadura de trompas, que es una práctica que no tiene reversibilidad. Se está trabajando mucho en este sentido, en el poder de decisión, ¿no?, de las personas. Claro. Y justamente el punto y la mirada puesta también en aquellas que tienen algún tipo de discapacidad, que tengan esta autonomía que tenemos todos, ¿no?, de si queremos hacer algún tipo de estas prácticas que tienen que ver con la actividad sexual de cada persona. Trabajar la masculinidad en el tema de la vasectomía, que es un tema harto sensible, donde hay una aprehensión natural en los hombres. Tenés que trabajar mucho en términos culturales. Hay una provincias del sur son las que mejor funcionan. No sé Tierra del Fuego, pero en las otras, en Río Negro, Neuquén, digo, hay más avances que en otros lugares, también, ¿no? Así que bueno, un tema cultural muy importante. Absolutamente, y en ese tema, en ese caso, como en muchos otros, como los paradigmas son cada vez más desafiantes y van cambiando, como el uso de la posibilidad de algún tipo de anticonceptivo no está solo alojado en el cuerpo de la mujer. Este es otro de los, me parece interesantísimo el punto que planteaba Vero, ¿no? Somos autónomos, tenemos la posibilidad de decidir sobre nuestros cuerpos y desde ese punto de vista también tomar decisiones sobre quiénes queremos que nos rodeen en circunstancias ya cuando estamos próximos a nuestra finitud, a qué tenemos derecho y poder encontrar una ley que los defienda, que los ampare, que los reconozca. Bueno, eso en cuanto al trabajo que en un ratito vamos a estar desarrollándolos, porque tiene que ver con la Comisión de Acción Social y Salud, que trabajó sobre estos proyectos sumamente interesantes, pero ustedes saben que ayer se reunió en un plenario de investigaciones, en un plenario de comisiones, la Comisión de Educación, y después siguió sesionando sola, ¿seguirá comisionando sola? No creo. Bueno, no está mal. No estaría mal, ¿no? El plenario de Comisión de Comunicación y de Educación, exactamente. Sí. Y bueno, y pasaron un cuarto intermedio que ya tiene fecha y tiene hora, y está del otro lado el diputado Pablo Carro escuchándonos. Hola, diputado, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien. ¿Será que los que integran comisiones los podríamos llamar comisionistas? Pues, claro, bien. O comisionado seguro, sí. Por eso a mí me Comisionado gustó, Gordon. porque si no siempre digo lo mismo, entonces me gustó buscar ese verbo, que tal vez no está mal, no está mal empleado. Bueno, muy bien. ayer estábamos nosotros, pues estábamos acá por supuesto en el estudio, en DTV, y veíamos que en un momento no se podían poner de acuerdo y se fue un cuarto intermedio. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Bueno, venimos trabajando un proyecto que viene
Ustedes recordarán, nosotros teníamos presentado con la diputada Blanca Osuna un proyecto muy parecido a lo que terminó siendo el decreto de necesidad y urgencia 690, que declaró servicio público esencial a las telecomunicaciones. Sobre la base de ese decreto había algunos aspectos que a nosotros nos parecía que había que seguir trabajando, sobre todo en lo que tiene que ver con la gratuidad de la navegación en sitios educativos. Es decir, que los portales educativos se puede entrar y descargar allí información sin tener que pagarlo en telefonía móvil, porque ya sabemos que si vos tenés internet en tu casa, no se puede discriminar un sitio educativo de otro y se paga por la tarifa plana. Pero cuando hablamos de telefonía celular, no, porque se pagan paquetes de datos concretamente, que son bastante saladitos. Eso era lo que estábamos tratando de dictaminar. Con nuestra intención, que es siempre la de lograr los mayores consensos posibles, la oposición incorporó de Juntos por el Cambio, hizo algunas propuestas que nosotros considerábamos válidas para el tratamiento, pero que en verdad involucraban modificaciones a otras leyes, como la Ley Argentina Digital, sobre todo en la fijación de las prioridades que tiene el ENACOM con su fondo universal. Se fijaban prioridad educativa. Como estábamos modificando esto, la verdad que a nosotros nos pareció sobre el final que teníamos que consultar en una reunión técnica con el ENACOM, porque estábamos y el Ejecutivo, porque estábamos ya modificando una otra ley, no solamente tratando de dictaminar para una ley específica de gratuidad de la navegación, sino que se estaban incorporando otros temas. Estábamos con los acuerdos en los bloques, pero me pareció clave tener el aval concreto del Ejecutivo, que es quien tiene que llevar adelante esto, y por esa razón es que se pasó a un cuarto intermedio. Diputado, ¿qué tal? Verónica Benaim lo saluda. ¿Qué tal, Verónica? En ese sentido, que ya pudieron hablar con funcionarios de ENACOM, también sí, por esa comisión hay que recordar que pasaron distintos de hecho estuvieron los funcionarios de ENACOM, estuvo Gustavo López, ¿no? El vicepresidente. Mira, hemos trabajado mucho porque hemos hecho una primera reunión con este tema, sí. En la que estuvo Laura Marés, que es la gerente general de Educar. Estuvo Martín Olmos, que es el subsecretario TIC, y estuvo Gonzalo Quilodrán por el ENACOM. Luego vino el decreto, luego hicimos otra reunión, luego hicimos trabajo de asesores. La verdad que se trabajó mucho porque a nosotros, tanto a Blanca Osuna, que preside Educación, como a mí, en la medida de nuestras posibilidades, siempre trabajamos para lograr el mayor consenso posible. Para lograr ese consenso necesitábamos hacer consultas con el Ejecutivo, y por eso es que planteamos el cuarto intermedio con la idea de retomarlo antes de que termine la semana. ¿Y ahora, diputado, tuvieron las respuestas o todavía no? No. Ayer tuve una primera conversación bastante, donde las posiciones estaban muy cercanas. Tenemos esta tarde, en un rato, a las 3:30, una de trabajo técnico. Si eso va bien, yo creo que en la semana vamos a estar convocando a la reanudación de la conjunta entre educación y comunicaciones e informática para que podamos dictaminar. ¿Y de cuánto se está hablando, perdón? ¿De cuánta plata se está hablando que están estimando? No, es que, mira, lo que tenemos que pensar hoy es que nosotros tenemos un sistema educativo en general, el nacional, el sistema universitario, todas las jurisdicciones provinciales, no tenemos preparado para la virtualidad educativa. Se han hecho los parches que se podían, se han dado las autorizaciones, tenemos programas específicos del ENACOM para trabajar tanto en barrios populares o acercar conectividad para docentes y estudiantes en zonas desfavorables. Esos ya son programas que viene llevando adelante el ENACOM. En este caso, lo que estamos proponiendo es que no se... Digamos, hay un sinsentido para mí. No puede ser que tengamos un Estado o una sociedad que invierte muchísimos recursos para sostener una educación gratuita, desde el jardín maternal, primaria, secundaria, terciaria, universitaria. Resulta que ahora, por problemas que nos genera la pandemia, resulta que es un gasto muy oneroso que tiene que llevar adelante estudiantes, pero también docentes, para poder cumplir con ese objetivo de gratuidad
con toda la inversión que hace el Estado para hacerlo. Entonces, nosotros planteamos que aquellos sitios que son educativos, y que no todos los sitios educativos tampoco, sino aquellos en que se ponga de acuerdo el Ministerio de Educación con el Consejo Federal de Educación, es decir, que puede ser la plataforma que está construyendo el Gobierno Nacional, el Ministerio de Educación Nacional, como plataformas provinciales que tienen desarrollo. Ahora, pensamos de esta manera, lo que va a haber es mucho intercambio, pero en puntos diversos. Para las compañías telefónicas, yo entiendo que es un tráfico menor de datos y todavía nos queda igual una gran cantidad de docentes y alumnos que resuelven sus clases a través de plataformas privadas como el Zoom o el Meet, que quedarían por fuera de esta reglamentación. Acá lo importante es que, por ejemplo, si el programa Juana Manso tiene un gran repositorio de documentos para la educación en todos sus niveles y utilización, bueno, que estudiantes y docentes cuando ingresen en ese lugar para descargar los documentos con los que van a trabajar, los materiales didácticos, ese tráfico tiene que ser gratuito. Ahora, diputado, una consulta. Usted dice que se está cerca de una solución. La pregunta es, que yo vea o que yo sepa, no hay tantas opciones. Una opción es que este servicio que prestan las empresas, lo presten las empresas gratuitamente, y la otra opción es que se lo pague el Estado. No habría dos caminos. Mi pregunta es, si esto es gratuito, si las empresas tienen que prestar este servicio gratuito, si después no lo van a utilizar como argumento para un aumento más generalizado de tarifas, es la consulta. Sí, es probable que algunas empresas adopten esa posición. No nos olvidemos que todavía está pendiente, en estos días se está trabajando intensamente en la reglamentación del decreto 690. El decreto 690 estableció el congelamiento de las tarifas. Es el ENACOM quien tiene que autorizar futuros aumentos, por lo tanto siempre hay una mesa de negociación con las empresas que tienen que mostrar cuáles son los costos que les genera. Pero esto, perdóneme, pero para entenderlo, sí. Acá lo que se está hablando en todo caso, nunca de que el Estado le pague a las empresas, sino que resignen recaudación las empresas. Ese es el camino, no que pague el Estado. Si nosotros vemos el proyecto de ley, no dice ni una cosa ni dice la otra. Dice que es obligatorio, de obligatorio cumplimiento para las empresas, y uno puede interpretar que eso es que lo tienen que hacer sí o sí de manera gratuita, pero también es cierto que como se está negociando lo que establece el 690, que es esa tarifa universal, plana, accesible para todos, accesible y asequible, es decir, que sea barato con paquetes mínimos, todo esto va a ser parte de negociaciones, porque hay algo que hay que reconocer, que es que estas leyes son posteriores a las licitaciones por las cuales las empresas se presentaron. Claro, pero ahí viene la pregunta de Melina. Vos preguntaste cuánto valía, Melina, ¿no? Vos preguntaste cuánto valía, claro, porque eso lo van a reprorratear después. Claro, por eso consultaba el tema presupuestario, cuánto estimaban. Lo que hay que tener presente en esto es que en los últimos 4 años, cuando se desreguló, ustedes saben que Macri asumió el 10 de diciembre y a los pocos días modificó la ley argentina digital y eliminó los artículos que permitían la regulación de precios. ¿Sí? Hoy lo que esto con el decreto se restituyó. Pero esos 4 años las grandes compañías telefónicas aumentaron sus ganancias por 10. Es decir, ganaban mucho en el 2015 y hoy ganan 10 veces más que lo que ganaban. Es decir, que todavía me parece a mí hay un largo camino por el cual tienen que seguir bajando los precios de las tarifas de las compañías porque están con ganancias que son exorbitantes y sin cumplir con sus compromisos de inversiones. Ahora, diputado, no fue... Sí. Una consulta, a ver si puedo terminar de entender. En el último tiempo uno ha escuchado sobre la urgencia de este nuevo mundo, que no solo por la pandemia, sino este nuevo mundo atravesado por la tecnología, de que todo el mundo esté conectado, que Internet es la conexión al mundo, que si estás afuera de Internet estás viviendo en otro planeta, para el mundo laboral, para el mundo educativo, para el mundo social. El problema acá también me parece que no se está hablando de la infraestructura para sostener
tanta gente conectada? ¿Quién está ocupándose de monitorear que nosotros, por ejemplo, yo en el recorrido, ¿no? No es autorreferencial, lo que quiero es solamente ponerme a pensar, un ejemplo. Desde el recorrido, desde que salgo de mi casa en un barrio porteño hasta el Congreso, paso por 2 o 3 momentos donde la celda del 3G al 4G es un problema y me quedo sin señal. Son 2 cuadras. Sí. Pero me imagino esto extendido en todo el territorio argentino. Y es la capital federal. Y es la capital federal y estoy pasando por barrios que están hiperconectados. Hiperconectados, Sí. de alto poder de consumo, a donde la mirada naturalmente me imagino que no debe estar puesta ahí, sino en todos lados, porque estamos hablando de pequeños pueblos que por ahí tienen una sola empresa que les brinda el servicio de internet y es patético, o no hay antenas. Bueno, es un problema la infraestructura 5G que tanto se hablaba. ¿Dónde está? Completamente. A ver, despejemos. El problema que tenés vos seguramente es que hay un lapso en el cual pasás de una antena a otra antena y en ese fragmento se te corta. Son, como decís vos, 1 cuadra, 2 cuadras, pero es el cambio de antena. Obviamente tendría que estar sincronizado para que no ocurriera, pero pasa eso. A mí me pasa, voy de mi casa a Córdoba, que son 22 kilómetros, y hay un momento en que se corta y después vuelvo a recibir la conexión telefónica. Ahora, en Buenos Aires, vos lo que tenés es una sobreoferta de servicios. Es decir, te ofrece mucho más que la capacidad de consumir. Y tenés a las grandes compañías compitiendo con servicios que son altos. A vos te están ofreciendo hoy 50 megas, 100 megas, 500 megas, cuando lo que nosotros necesitamos es que todo el país tenga 6 megas, 10 megas. ¿Sí? Allí, para eso, hay una gran inversión que está haciendo el Estado Nacional, que lo presentó Alberto hará 2 o 3 semanas, que tiene que ver con la ampliación de la red federal de fibra óptica. Sí. Esto se está haciendo en todo el país. Al mismo tiempo, se están actualizando los equipos para que en muchos lugares se pueda aumentar la potencia. En algunos lugares, por ejemplo, como ustedes dicen, hay cooperativas que brindan el servicio y el servicio es de poca calidad. En realidad ya les está llegando un internet de poca calidad. Claro. Necesitamos mejorar las conexiones gruesas, digamos, ¿no? Iluminar, actualizar, eso va a permitir transmitir hasta 100 megas en muchos lugares del país. Luego hay una inversión que tienen que hacer los estados provinciales. En la provincia de Córdoba el gobernador anunció, es decir, que hay un tramo que está haciendo el gobierno nacional, hay un tramo que va a hacer el gobierno provincial. Y hay otra parte que tienen que hacer las empresas. La última licitación se hizo en el 2014 y a esta altura del campeonato, las 3 empresas tenían que brindar servicio en todo el país. Y hoy, con suerte, hay rincones del país donde llega solo alguna de las empresas. Y muchas veces nos dicen que hay una cobertura de más del 90%, pero concentrada en los grandes centros urbanos. Claro, si nosotros tenemos a la mayoría de la gente viviendo en las grandes ciudades y entonces contabilizás de esa manera y todo el mundo está cubierto, lo que no quiere decir que sea asequible, es decir, que se lo pueda pagar. Y otra parte se va a resolver cuando pongamos en órbita el nuevo ARSAT, porque es un satélite de comunicaciones, porque es muy costoso llegar con cable, con fibra, a zonas muy alejadas, y para ello sí se requiere. Y esas son inversiones que también hace el Estado, porque ningún privado se puede poner en semejante gasto para recibir muy pocas ganancias. Diputado, esa es la importancia de la regulación del Estado, equilibrar un poco la cancha. Yo creo que la regulación que se viene va a ser una regulación asimétrica, con exigencias importantes para las grandes compañías, porque lo pueden hacer, y con exigencias relativas para el sector cooperativo, comunitario, micropyme, es el que brinda el servicio en los rincones más alejados de los centros urbanos. Diputado, aprovechando que también es vocal de la Comisión de Educación, también una comisión que pasó a 4º intermedio, donde se trataron 2 proyectos que, bueno, me gustaría que si usted puede marcar las 2 diferencias, uno de la oposición, otro del oficialismo, que tiene que ver con trayectorias educativas. ¿Qué pasó también en esa comisión que no hubo acuerdo? Yo la primera diferencia que marqué a simple vista es que uno solamente tiene giro en educación, que me parece que puede salir más rápido, y el otro tiene que ir a presupuesto, además de educación. Claro. Sí, no,
Sobre el proyecto de trayectoria tenemos un texto ya acordado hace varios días con la oposición. O sea que ahí nos encaminábamos directamente a dictaminar. Ocurre que es un proyecto que cuando lo discutimos tenía dentro elementos de conectividad. En su momento resolvimos que se trataran como dos proyectos separados. En nuestro caso, nuestro bloque resolvió no dictaminar sobre ese proyecto que hubiera sido de consenso, el de trayectoria, si se hubiera votado unánimemente, porque queremos tener en claro qué es lo que va a contener el proyecto de gratuidad para los sitios educativos. Con claridad sobre lo que podemos avanzar con este proyecto, habilita el tratamiento del otro, si es necesario incorporar en ese proyecto que es más general, el tema de la conectividad. Esa fue la razón, ahí no hay diferencia. Diputado Carro, muchas gracias por este contacto con nosotros, muy amable. No, gracias a ustedes, siempre un gusto. Igualmente, hasta luego. En un ratito nos vamos a meter justamente en lo que decía Vero, ¿no? Lo que también pasó en la Comisión de Educación, que siguió trabajando después de haber estado en el plenario. El plenario había pasado un cuarto intermedio, también querían trabajar en la Comisión de Educación concretamente sobre las trayectorias educativas, Vero, y ahí también se pasó un cuarto intermedio. Exactamente, una comisión que estuvo tratando alrededor de 6 proyectos y que están vinculadas con lo que va a ser retomar las clases después de la pandemia, ¿no? En esta posibilidad de las clases que van a venir, o que se van a llevar adelante el año que viene. 2 iniciativas claves, una del oficialismo y otra de la oposición, que están vinculadas básicamente a crear un programa integral para el acompañamiento a las trayectorias escolares. Esto es para todos los niveles educativos, sea público o estatal, y de manera obligatoria, ¿no? La autoridad de aplicación, dice el proyecto de ley, va a ser el Ministerio de Educación, integrado por representantes, y además, bueno, van a estar participando integrantes del Ministerio de Salud y de Desarrollo Social, y el programa, según el proyecto de ley, sería por el plazo de 2 años, con posibilidad de prórroga, y a mí me llamó la atención un punto, el punto, ¿no?, de siempre, ¿no?, el presupuestario, porque todo esto lleva un dinero. Se haría para montar este programa que pretende crear esta ley, digamos, el dinero se reasignaría por parte del Poder Ejecutivo. Claro, tendría que reasignar la partida de algún ministerio, el jefe de gabinete, para poder llevarla a este. Hay un tema muy interesante porque el diputado Carro dice que están muy cerca de un acuerdo, ¿no? Que iban a consultar a ENACOM y que se iba a saldar esto, que te dicen es obligatorio, pero no te dicen si esto o lo paga el Estado o lo tienen que prestar al servicio gratuitamente las empresas. Y seguramente tiene información mejor que nosotros, el diputado Carro, y seguramente están cerca de un arreglo. El tema es que es muy interesante los dos mundos que plantean por separado, porque Carro te dice, ganaron muchísimo y siguieron ganando plata. Y el tema que seguramente es cierto, pero cuando vos te pones a negociar con las empresas, no te lo van a reconocer jamás. Nunca. Lo pasado pisado y menos discutir lo que acontecía hace una década. Este es el otro tema, ¿no? Porque viene una negociación muy, muy compleja a partir del decreto de que es un servicio que renueve o que mejore la conectividad. ¿Con qué la voy a hacer? Exactamente, ¿no? Porque vos fíjate lo que está planteando ella. Ella dice, che, pero esto funciona mal. Entonces se lo traslada y te dicen, bueno, está bien, pero dame aumento de tarifas. Claro. Sí, porque no, por un lado... mucho. Jamás te van a reconocer eso. Por un lado es asegurar la gratuidad del servicio de Internet como un servicio esencial, mucho más a la vista en este contexto, sin lugar a dudas, porque hay muchos pibes que, entre otras cosas, quedaron desconectados de la escuela justamente por una carencia, entre muchas otras, una carencia tecnológica, de brecha en este sentido. Y por otra parte, lo que recién presentaba Vero, que es acompañar de manera integral las trayectorias educativas, que ya lo venimos escuchando desde hace rato, y cuál va a ser la escuela que tendremos el próximo año lectivo, y para eso ya lo invitamos al diputado Jacobiti, que está del otro lado escuchándonos. Hola, diputado, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias por recibirnos. Bueno, la verdad que es incierto, el escenario pospandémico es incierto per se, porque no sabemos cuándo va a estar la vacuna, no sabemos para quién va a ser esa vacuna, por lo tanto tampoco sabemos qué escuela tendremos. Lo que sí sabemos es que la que ya tuvimos, esa no va a ser posible. Vamos a tener que redoblar esfuerzos y pensar en una escuela en otro sentido. Algo ya esta pandemia nos ha
enseñado que algunas cuestiones evidentemente van a tener que cambiar. Y en este sentido, ¿en qué consistiría este plan integral de acompañamiento de las trayectorias educativas? Mira, lo primero que tenemos como certeza es que el año que viene tiene que ser un año donde los chicos no solamente puedan tener clases, sino que aparte puedan, en algunos casos, recuperar los contenidos que no pudieron ver este año. El plan de seguimiento de trayectoria educativa yo creo que es muy completo, es un plan donde se le pone la responsabilidad al Ministerio de Educación de tener una evaluación permanente de cada uno de los chicos para generar el apoyo necesario de quienes lo necesitan. La verdad que la pandemia, una de las cosas que nos mostró es la importancia de la brecha digital en la Argentina. No es lo mismo, y no solamente por cuestiones de conectividad, también por cuestiones de las herramientas necesarias para poder llevar adelante una educación de calidad, y no solamente en los aspectos académicos, sino también en los aspectos culturales, ¿no? Muchas veces se discute, nosotros presentamos a los 7 días que arrancaron las ASPO, después de recorrer el playón Chacarita, cruzarnos con Luisa, que era una mamá que nos contaba lo preocupada que estaba en ese momento, porque tenía que dejar su teléfono celular cuando se iba al trabajo para que sus chicos no se atrasen en el colegio, ¿sí? Ahí presentamos un proyecto, después pedimos el pronto despacho para asegurarles el acceso a la conectividad. Sí. Y muchas veces se dice, bueno, pero ¿cómo hacemos para ver si es a las plataformas educativas o no? Y la realidad es que nosotros lo que estamos planteando es los jóvenes en la Argentina tienen que tener igualdad de oportunidades. No solamente son las plataformas educativas, también tienen que ver con el acceso a los contenidos culturales. Podemos coincidir, y en este caso yo creo que es así, y ya lo planteamos en ese momento, que hay empresas que así como la gran mayoría de las pymes sufrieron una caída muy importante en su facturación y en su nivel de trabajo, todas las empresas que están vinculadas con la tecnología, con la conectividad, con estos rubros que en la pandemia se usaron mucho más, bueno, es obvio que tuvieron un beneficio adicional. Por lo tanto, es el Estado el que tiene que encargarse de regular eso de una manera tal que nos puedan garantizar el acceso igualitario a todos los jóvenes en la Argentina. No puede ser que porque uno tuvo la suerte de nacer en un hogar más pudiente que otro, tenga mayor nivel de acceso a la educación. Diputado. En ese sentido, nosotros no solamente estamos planteando la accesibilidad digital, sino también que lo que estamos planteando es que se pueda descontar del impuesto a las ganancias para los trabajadores, para los que cobran entre 55.000 y 145.000 pesos por mes, que son los médicos, son los odontólogos, son los docentes, son los policías, que son a los que se les descuenta el impuesto a la ganancia, que termina siendo un impuesto al salario, puedan descontar una canasta de herramientas que también le permita a sus hijos, vayan a la escuela pública o a la escuela que vayan, pero que les permita a sus hijos acceder a herramientas que lo pongan en igualdad de condiciones. Diputado, que por supuesto tienen que ver con la conectividad, una consulta, que tienen que ver con los cursos de idioma, que tiene que ver con que para la Argentina no puede ser más importante descontarle un porcentaje del impuesto a las ganancias a un trabajador que esa plata de ese trabajador la invierta en la educación de sus hijos. Totalmente. ¿Sí? Porque Diputado, todos sabemos que por más que la educación, que la Argentina tiene un sistema de educación no arancelada, ¿sí? que lo garantiza, con eso no alcanza. No. Porque para poder mantenerse en ese sistema, uno tiene que afrontar un montón de gastos. La pandemia hizo que esos gastos sean mucho mayores. Si bien por ahí el gasto de transporte es menor, el gasto que tiene que ver con la conectividad, el acceso a las bases de datos, etcétera, se hizo muy importante, pero aparte imprescindible. Diputado, por lo tanto, para consulta. nosotros tenemos que ponerlo en la agenda del año que viene, porque Está. por más que esté la vacuna, no sabemos cómo va a reaccionar. Una consulta, diputado, para que quede claro, porque recién hablábamos con el diputado Carro de Córdoba. Él decía que el texto habla de la obligatoriedad de la asistencia tecnológica para los alumnos. Y le preguntábamos nosotros
¿Eso qué significa? ¿Que el servicio lo deben prestar las empresas o que el Estado le tiene que pagar a las empresas por ese servicio? Ayer estuvimos a punto de votarlo en una comisión conjunta. Por eso le estamos preguntando. Por eso, pero fuimos a un cuarto intermedio. Sí. Nosotros creemos que el Estado lo tiene que garantizar. Si después el Estado lo garantiza por sí, se lo descuenta a las empresas, tiene que resolverlo el Ejecutivo, la autoridad de aplicación. Está bien. Lo que nosotros entendemos es que no vamos a poder afrontar otro año y lo que queda del verano sin que le podamos garantizar la accesibilidad a todos los chicos, sino ¿qué les vamos a controlar? Ni siquiera podemos garantizarle igualdad de oportunidades en el acceso a la educación. Aparte estaba mirando también a propósito de las comisiones de las que usted formaba parte, que forma parte de la de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Estamos en el corazón de una generación que necesita valerse de la tecnología para dar el gran salto. Entonces, están esos pibes que hoy son nativos digitales, están a su vez insertos en una escuela de docentes que no son nativos digitales, que tienen que rebuscárselas para estar a la altura de las circunstancias, y está recontrademostrado que han hecho esfuerzos inconmensurables para estar a la altura de lo que significó esta pandemia y esta nueva escuela. Pero estamos hablando de casos como el que usted mencionaba, Luisa creo que dijo que se llamaba esta mujer, que tenía que dejar su celular para que el chico se estuviera educando. Estamos hablando de hogares a donde si uno necesitaba al principio de la pandemia comprar una computadora, valía lo que 5 sueldos. Claro. Entonces no puede ser cosas que sucedan, perdón, porque no debiera estar tomando partido sobre esto, porque no me corresponde, pero me parece que hay que también legislar en este sentido y comprender que es absolutamente egoísta o forjar un país egoísta aquel que piensa que porque un pibe nació en un lugar desposeído no va a poder tener acceso a un nuevo mundo. Sí, pero no solamente el problema de Luisa era que ella dejaba o quedaba sin conectarse con sus hijos mientras estaba en el trabajo. El problema de Luisa, que nos decía cuando recorríamos el barrio, es que sabía que a fin de mes, cuando le llegue la factura, no la iba a poder pagar. Obvio. ¿No? Claro. Digo, porque ponele que se resigna a dejar el dispositivo injusto, completamente, no le iba a poder pagar. Por eso nosotros decimos que esto tiene que ser una responsabilidad del Estado. Porque aparte, así como hablábamos de las herramientas para la educación que tenían que descontarse del impuesto a las ganancias, es un error para el Estado no apostar a esto. A ver, el sector en la Argentina, con esa mirada, que viene siendo más pujante y más innovador, tiene que ver con la economía del conocimiento. ¿Por qué? Porque en el mundo entero el capital fundamental cada vez más es el capital de los recursos humanos. Sí. Y la educación es la única inversión que en el tiempo no se desgasta. Digo, a ver, en el mundo, las consecuencias de las pandemias se asimilan a las guerras mundiales. Lo que hicieron, y nosotros no me canso de decirlo, lo que hicieron los países que nos gusta mirarnos en el espejo después de las guerras mundiales fue triplicar el presupuesto en educación, porque era una condición básica para lo que venía después. Diputado, quería saber básicamente 2 cuestiones. La primera es si la aplicación de este proyecto, teniendo en cuenta que se va a tener que seguir cada trayectoria de cada alumno, hablamos de una gran cantidad de alumnos de colegios en todo el país, si realmente hay cantidad de personal para que esto se pueda llevar adelante, ¿no? Porque cuando hablamos de un grupo tiene que haber personal apto y también que tenga la disponibilidad de trabajar. Teniendo en cuenta, digo esto, y va mi segunda pregunta, que por ahora no está saltando, me parece, por la pandemia, pero venimos de una situación donde también hay un grave ausentismo del docente, ¿no? Del suplente, esta situación grave que se ve en la docencia siempre. Bueno, básicamente saber si esto realmente es aplicable, así tal cual está. Bueno, a ver, tenemos que hacer, nuestra obligación es que sea aplicable. Si vos me preguntás, hoy cómo están las cosas, ¿es aplicable? Seguramente con voluntad de trabajo, porque también son muchos los docentes que todos los días cumplen, digo, ¿no? Con control sobre los que no lo hacen, pero premiando a los que sí lo hacen, incorporando tecnologías también
¿no? Porque está claro que la incorporación de tecnología nos permite tener un relevamiento online de los chicos, ¿no? Creo que por ahí va a estar la tarea, y obviamente al que uno no puede llegarle a través de la tecnología, bueno, tendrá que hacerlo de manera personal, pero por supuesto que todos los trabajadores de la educación tienen que estar dispuestos a enrolarse y a capacitarse en este proceso. Digo, porque Para los mí gremios juegan no fuerte tengo duda también, que es ¿no? una actividad esencial. Sí. Sí. Diputado, y un tema, usted decía el Estado tendrá que encargarse de hablar con las empresas y que las empresas presten el servicio de manera gratuita o algún tipo de solución entre el Estado y las empresas. Digo, pregunta política, no son mini mercados las empresas, son grandes jugadoras, muy importantes. Digo, ¿debería haber algún respaldo de la oposición en el reclamo? Porque la convivencia con esos sectores a veces es una convivencia trabajosa, por eso le pregunto. Como fue en el caso de la renegociación de la deuda y como viene siendo incluso en un presupuesto que no estábamos de acuerdo, pero que no queríamos votarle en contra para no poner una traba, el oficialismo, digamos, hasta ahora, en cada uno de los planes que discuta con la oposición y que esté dispuesto a llevarlo adelante después de consensuarlo en el Congreso, va a contar con el apoyo, porque desde la oposición venimos diciendo que es fundamental que los chicos no pierdan el año y que vuelvan a las clases. Incluso también por una situación de angustia personal de relacionarse. Yo soy padre de 3 hijos. Chicos que muchas veces a uno le cuesta que vayan al colegio, que se levanten temprano. Hoy es el primer deseo que tienen. El primer deseo que tienen es ver a sus compañeros. Digo, no, ¿cuántos padres vemos a nuestros hijos llorar de tristeza porque no pueden ver a sus compañeros? Digo, no, me parece que esto tenemos que tomarlo, porque no solamente el problema que hoy tenemos es educativo, también es un problema de salud, es un problema de salud pública. Tal cual. Y por suerte sus hijos pueden interactuar entre ellos, pero el que es hijo único está en peor situación todavía. Pero por supuesto, y el que es hijo único, y el que no tiene las comodidades que por ahí puede tener mi hijo, que tienen que convivir y que no puede tomar las clases porque si puede tener una computadora no puede hacerlo a la vez con sus hermanos. Sí, no, 3 chicos son 3 computadoras a la vez. Tenemos que entender. Claro. En algunos horarios sí. O 3 dispositivos, sí. Claro. Sí. Diputado, gracias por haber formado parte de nuestro programa y por acercarnos un poco el trabajo que han hecho ayer y también ayudarnos a reflexionar sobre, digamos, desde el rol que le toca cumplir usted, más el nuestro, a pensar, qué mundo nos está dejando esta pandemia y hacia dónde hay que empezar a legislar, ¿no? Bárbaro, gracias a ustedes y cuentan conmigo para cuando quieran. Muchísimas gracias. Lo mismo, muchas gracias, muy amable. La verdad que es absolutamente complejo. Hoy hablaba con algunas docentes a la mañana y me decían, para nosotros también es una situación muy desesperante porque no podemos traspasar la pantalla y preguntarle al nene, ¿qué te pasa? ¿Por qué miras para abajo? ¿Por qué no hiciste la tarea? O sea, el aula es irreemplazable y es irreemplazable para los docentes y es irreemplazable para los padres y es irreemplazable para los chicos. Entonces, es fundamental, por lo menos, o en el mientras tanto, pensar en aulas, digamos, a donde la tecnología cierre un poco esas brechas, no las amplíe. Breve marco político, Jacobiti es un hombre absolutamente cercano a Martín Lustó, un hombre muy cercano en lo político y muy operador de las cuestiones que tienen que ver con el senador. Así que bueno, y especialista en educación también. Largos años vinculado a la Universidad de Buenos Aires. En educación y en tecnología. Exactamente. Las dos. Y para recordar otra iniciativa que también estaba en danza en la Comisión de Educación, que también tuvo ahí algunos tironeos entre oposición y oficialismo, es la iniciativa de Brenda Austin, que lo que ella pretende es declarar la emergencia educativa en su totalidad. Hay mucho tironeo en ese punto porque la verdad es que el oficialismo no lo considera como tal y la oposición viene insistiendo en esta situación de que sí se declare la emergencia educativa. Y bueno, por otro lado, pensaba en Luisa, que si encima tiene que pagar la tarifa del gas y la luz... Pero perdóname, hay una pregunta que vos planteaste que está pendiente, porque el tema es mi experiencia como padre de 3. La verdad que en los colegios hay psicopedagogas, hay algunas. Para 400, 500 alumnos hay 2, 3, con suerte. Digo, si ahora se va a requerir una asistencia multitudinaria,
a lo mejor perfeccionan a docentes, pero es lo que le preguntabas vos, ¿dónde va a salir el material con formación para asistir y atender a los chicos? La verdad, en lo que no tiene sé. que ver con el acompañamiento de la trayectoria educativa. No sé, porque Sí. digo... Y también aclarar a lo una mejor cosa, hay, que es verdad, los docentes están haciendo un esfuerzo bárbaro, pero hay de todo en la docencia y hay situaciones en los docentes donde no se podían medir antes cuando era presencial, Totalmente. imagino en este De contexto. todo, es una realidad heterogénea, sí. Bueno, y otro tema también complejo y que está absolutamente vinculado es todo lo que se vino trabajando desde la Comisión de Salud y Acción Social, íntimamente vinculado también con esto que decía Jacobiti, la cuestión de, digamos, ¿qué entendemos por acciones sanitarias y solamente aquellas vinculadas a lo emocional o también a lo físico? Y me parece que fuimos virando a lo largo de estos 7 ya largos meses que la salud tiene que ser comprendida como un todo sin descuidar los aspectos psicológicos o emocionales de las personas. Bueno, y a propósito, hoy, Vero, se otorgó o se pudo dar dictamen en 3 proyectos muy importantes y que hacías bien vos como una especie de resumen donde el foco está puesto en el poder de decidir de las personas, ¿no? El derecho a decidir. Exactamente. El proyecto fue presentado por la diputada Massín, que no está, digamos, en esa comisión, pero se trató esta iniciativa que es darle la autonomía de la decisión sobre el proceso de esterilización, se puede decir, en las prácticas vinculadas a lo que es vasectomía y también a lo que es ligadura de trompas, las prácticas quirúrgicas, a personas con algún tipo de discapacidad. La verdad es que esto todavía no estaba, o sea, no se está aplicando. Hay que recordar que todavía es un proyecto de ley, que tuvo dictamen, que está listo para tratar en el recinto, pero que todavía tiene que pasar, digamos, por las 2 cámaras para ser aprobado. Pero esto no está vigente y de alguna forma lo que venimos diciendo, al menos en este año en el Congreso de la Nación, hay como una gran mirada en poner el poder de decisión en el otro y en ciertos colectivos o sectores donde, digamos, vienen siendo discriminados o no siendo escuchados en este tipo de situaciones, ¿no? Invisibilizados. Es una manera, exactamente, esa es la palabra que iba a decir, de invisibilizarlos y, por supuesto, dejarlos al margen de los derechos que sí tienen otros ciudadanos del mismo país solo por su condición de discapacidad. Está del otro lado, precisamente, la diputada Lucila Massín, del Frente de Todos, que ella es la creadora de este proyecto tan interesante. Hola, Lucila, gracias por recibirnos, por atendernos. Queremos comprender qué es lo que motivó este proyecto, cuál es el espíritu del texto de este proyecto de ley. Sí, bueno, muy buenas tardes. La verdad, ahí quiero también agregar respecto a esta iniciativa legislativa y parlamentaria, que es un proyecto o una modificación que ya se viene trabajando y abordando en su momento con la diputada de mandato cumplido, Gabriela Troiano, que fue quien ella también ha presentado esta iniciativa para poder visibilizar una temática que, como bien ustedes planteaban en el piso, tiene que ver con la ampliación de derechos y reconocer la igualdad ante la ley, ¿no? Creo que hoy aún tenemos en nuestra sociedad una ley, la 26130, que es de contracepción quirúrgica, que más allá de haberse sancionado en el año 2006, aún tenía esta dificultad importantísima para las mujeres con discapacidad que claramente veían cercenado su derecho y su deseo inclusive de poder maternar. Esta iniciativa, bueno, como bien decía, la trabajamos y la coordinamos con la diputada Troiano, a partir también de la presentación de un proyecto que viene trabajando Redi y FUSA respecto al proyecto Desear. A partir de allí habían presentado esta problemática y la necesidad de poder avanzar en el tratamiento de esa modificación. Así que en ese sentido fuimos articulando con varias organizaciones de y para las personas con discapacidad, fuimos trabajando con los equipos de asesores de la presidencia de la Comisión de Salud, justamente para poder arribar al mejor consenso y a la mejor redacción posible. Han aportado tanto Marisa Herrera como Natalia de la Torre en esta redacción, y la verdad que son modificaciones sustanciales respecto al artículo
2 y 3 de la ley, que habla justamente en relación a la mayoría de edad de las mujeres que acceden a estas prácticas, que está en consonancia con el Código Civil y Comercial de la Nación, pero también de poder realizar esta modificación respecto al consentimiento informado, algo que en la ley, como estaba planteada, no contemplaba, con lo cual nos encontrábamos con la enorme dificultad que siempre sucede, que terceros terminan definiendo por el cuerpo, decidiendo por el cuerpo Totalmente. de las mujeres. Lucila, sobre esto te quiero preguntar concretamente, porque me interesa saber que seguramente ustedes desde la Comisión de Discapacidad, como siempre lo hacen, escuchan historias en primera persona y desde allí pueden nutrirse desde el punto de vista informativo para decir, bueno, acá hace falta que hagamos algo. Sí. ¿Qué es lo más habitual en una familia con una mujer con discapacidad? ¿Son, por ejemplo, los padres quienes piden que esa mujer tenga tal o cual método anticonceptivo, habida cuenta de que por ahí son conscientes de que no va a estar en sus plenas facultades para brindar consentimiento? Y ante todo te pido disculpas si estoy diciendo cosas que no son, pero estoy queriendo meterme en la temática. O por el contrario, por ejemplo, era esa chica la que iba acompañada por algún adulto a algún hospital y decía, yo quiero practicarme una ligadura de trompas de falopio, y los médicos le dicen, no, bueno, para esto necesitamos que firme tu mamá, firme tu papá, firme tu médico psiquiatra, firme, no sé. ¿Qué es lo más habitual, lo que hoy por hoy sucede en el campo de la discapacidad, en materia de cuidados anticonceptivos? Sí, todas esas realidades son verdades, ¿no? Cuando mencionamos o cuando hablamos de que la decisión siempre ha sido de terceros y no de la propia persona, tiene que ver justamente con que terminaba tomando la decisión algún familiar de la persona, o terminaba decidiendo la justicia por esa persona, o el profesional médico decidiendo por esa persona. Digo, las tres vías o las tres situaciones se daban en paralelo. Yo podría contar también una realidad que nos manifestó una mujer con discapacidad cuando ella conformó su familia, o mejor dicho, conformó su pareja, y ella quería formar una familia, tenía el deseo de ser mamá. Cuando empieza en la búsqueda de su maternidad y no podía quedar embarazada, entonces recurre al médico para consultar cuáles son los motivos por el que no quedaba embarazada, y se encuentra con que tenía ligadura de trompas. Claro, lo habían tomado la decisión por perdóneme, ella. ¿y qué tipo de discapacidad estamos hablando? ¿Discapacidad emotiva? Psicosocial, intelectual psiquiátrica. y para personas ciegas. Y ahí lo había tomado la madre o algún familiar había tomado la decisión de la ligadura de trompas. En ese Exactamente. Pero independientemente de esto, me parece que el foco no debe estar puesto en la discapacidad de la persona, ¿no? Creo que lo que hay que corrernos de esta visión o esta conceptualización de que la persona que tiene una discapacidad es incapaz de tomar una decisión, de tener autonomía, de poder tener independencia. Creo que lo que sobre todo hay que empezar a construir en nuestra sociedad, y yo siempre sostengo lo mismo, es que nosotros necesitamos obligatoriamente construir una sociedad con perspectiva de discapacidad. Así como fuimos instalando la perspectiva de género y se ha transformado como política de Estado, y hoy discutimos todos y todas sobre la perspectiva de género, del mismo modo tenemos que trabajar la perspectiva de discapacidad. No podemos pensar en una sociedad inclusiva, con los mismos derechos, con las mismas oportunidades, si nosotros, independientemente de tener o no una discapacidad, podamos pensar en una plenitud de todos los habitantes y ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Porque además estamos hablando, en este caso particular, que sirve como un ejemplo de una práctica que es irreversible, por si alguien no lo sabe. Es una práctica sobre la que por ahí la persona, como bien estás contando vos, después de grande, incluso por ahí con algún tipo de tratamiento que hizo que mejorase sus facultades y pudiese tomar conciencia de su propio cuerpo y de su deseo, bueno, alguien se lo truncó. Alguien tomó la decisión por ella. Es un avasallamiento absoluto y una aberración. Sí, por eso es tan indispensable que podamos tener esta ley y que incluso se lo haya tratado
con tanta rapidez de alguna manera, porque el proyecto, bueno, lo presentamos el año pasado y con todo este periodo de pandemia y demás, hubo una apertura sumamente importante respecto a poder incluirlo en el temario de la Comisión de Salud. Hoy ya existe también la voluntad política por parte de la Comisión de Discapacidad de poder dictaminarlo y poder tener ya la sanción dentro de las comisiones para que pase al recinto, pero fundamentalmente retomar este eje que yo lo manifestaba hasta hace un rato. Creo que siempre que se trate de los derechos también de las mujeres, en muchos aspectos y en varias situaciones terminan tomando la decisión otros por nosotras, ¿no? Creo que con la discusión, digo, para no desviarnos del tema, pero diputada, sí me parece que también ese ejemplificador, solo esto. Para solo aclararlo, ese ejemplificador. Sí. Para aclararlo, acá el derecho es para mujeres y hombres con discapacidad. Exacto, Ajá, sí, no solo mujeres. totalmente, porque porque también está ligado a lo de vasectomía, Diputada, que claro. vos bien lo manifestabas y lo planteabas. Una pregunta que creo haberlo visto en algún programa de ficción, pero digo, ¿cómo es la salud sexual de las mujeres y los hombres en lo que eran institutos psiquiátricos, neuropsiquiátricos? Sé que hay cada vez menos ahora, pero no le hablo de hace tanto tiempo. Digo, ¿cómo también se cuida a la mujer de posibles abusos? Digo, Bueno, pero el abuso porque ahí lo que ve, Sí. le pregunto porque lo que vi era casi como un suministro indiscriminado de pastillas, por ejemplo. Sí, claro, pero perdón, Por eso pregunto. está bárbaro lo que decís, pero el abuso no tiene nada que ver con la anticoncepción. Exacto. No, claro. Totalmente. Claro. Absolutamente. A Claro. ver, yo creo Acá que se preserva el derecho a la eje de concepción de la discusión mujer. no está puesto Claro. o sea, con esta ley no estamos evitando un abuso. Exacto. Claro. A ver, para que se entienda, digo, me parece que es otra discusión y que tiene que ser una discusión Claro. también absolutamente seria, pero no estamos evitando que se abuse de una mujer, Al de una contrario, persona no es que con se discapacidad. multiplica la Creo que ligadura de trompa, sino que se la restringe con el proyecto. absolutamente. Claro. Pero a mí me parece que que también hay que dejar sentado esta cuestión cuando hablamos y mencionamos que no es solamente una ley que da respuestas a las mujeres respecto a la contracepción quirúrgica, sino también a los varones, pero sí hay una carga, ¿no?, social, emotiva, etcétera, donde sabemos que a las mujeres se nos restringen mucho más nuestros derechos cuando Sí, se claro. trata de los derechos sexuales y reproductivos. Claro. Pero a su vez, porque las mujeres somos las que muchas veces tomamos la decisión de cuidar nuestros cuerpos. A ver, si nosotros podemos Claro. hacer un paralelismo, podemos identificar el grado de consultas médicas y asistencia médica que las mujeres vamos atravesando en toda nuestra vida respecto a nuestra salud genital, etcétera, Ujú. etcétera, lo hacemos con mayor carga las mujeres Tal que cual. los varones, y eso Sí. es una realidad y está Sí. demostrado. Entonces, acá de alguna manera lo que venimos a visibilizar es justamente una realidad que hoy atraviesan las mujeres con discapacidad en su gran mayoría, pero que sin lugar a dudas esto sirve para la población en su conjunto de personas con discapacidad, Sí. para tener una ley que justamente los respalde y sobre todo que puedan contarles con la información necesaria, con los ajustes necesarios, con la accesibilidad comunicacional para poder tomar una decisión. Sí. Diputada, muchas gracias por este contacto con nosotros, muy amable, muy interesante. Gracias a ustedes. Eso que dice Pato sobre las situaciones de abusos sexuales que se cometen en muchos neuropsiquiátricos, que se cometen en muchos lados, pero particularmente en lugares a donde están viviendo internadas las personas que tienen algún tipo de discapacidad o de facultad alterada, es una realidad. Lo que pasa que no por eso vos podés No, avasallar claro, sobre el derecho exactamente, claro. futuro y meterte en la voluntad de esa mujer sobre si el día de mañana quiere o no quiere ser madre. Porque tampoco estarías controlando esa situación que también es abusiva para la mujer. En este Totalmente, caso, claro. podría hasta ser Un doble sometida abuso, a un claro. doble abuso. Exacto. Claro. Meli, hoy también en la comisión se trató otro proyecto, hablábamos de que fueron 3 y que tuvieron dictamen los 3, y tiene que ver con el último adiós. En este punto se planteó muy fuerte desde muchos diputados la situación de regular lo que pasa entre las provincias, porque está muy bien
digamos, aprobar un proyecto o una ley donde se pretende regular esta situación que ha sucedido a lo largo de estos meses de pandemia, donde no se pudo despedir a los familiares de ninguna forma. No sé si es en el proyecto, pero al menos en la mesa hoy de la comisión se deslizó que al menos por ahí darle un dispositivo tecnológico para que esa persona se ponga en contacto con sus familiares si es que no los puede ver presencialmente, pero surgió muy fuertemente estas decisiones arbitrarias que están tomando las provincias, donde en algunos casos no permitieron ni siquiera el ingreso a estos territorios. Entonces es un tema, me parece que está muy importante y te lo cuento porque con quien vamos a hablar ahora justamente vinculó esta situación y hizo un pedido importante respecto a eso. Bueno, se lo preguntamos directamente, Vero, si te parece. Está ahí del otro lado el diputado del Cerro escuchándonos. Diputado, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a ustedes. Bien. Bueno, cuéntenos sobre lo que sucedió a propósito de este proyecto que tiene que ver con el último adiós, que hoy pudo recibir un dictamen favorable. ¿En qué consiste? ¿Qué casos emblemáticos son los que usted citó en la comisión? Bien, creo que el proyecto El Último Adiós tuvo sobre todo una repercusión muy intensa en relación a la epidemia del COVID, porque la característica de esta enfermedad sumamente infecciosa y sumamente contagiosa modificó mucho los criterios de asistencia a los enfermos terminales en las salas de terapia intensiva, de manera tal de que asistimos a que era prácticamente imposible lo que se llamaba habitualmente una despedida, ¿no?, que las familias tenían con respecto a los pacientes, ya estuvieran estos en coma o ya estuvieran esto, era la última mirada o la última vez que lo tocaban, que lo abrazaban, en fin, que se acercaban a él cariñosamente o afectivamente, y eso lógicamente que tenía un efecto importante porque es un factor cultural nuestro y había que protegerlo, de manera tal de que eso precipitó, digamos, algo que se empezó a expresar a partir del COVID con más intensidad. Pero también el COVID nos mostró algunas maneras una diferencia de sentimientos o de hacer lugar a estos sentimientos en función de restricciones al tráfico interprovincial. Claro. Y creo que si estas cuestiones tuvieron alguna importancia en las primeras etapas de la pandemia, cuando había un desconocimiento sobre los mecanismos de contagio, las formas de protegerse de los contagios, etcétera, el tiempo, las formas de determinar si una persona estaba o no contagiada por intermedio de los testeos, los periodos de incubación de la enfermedad, en fin, un montón de detalles que los primeros meses de la pandemia eran ignorados o había muchas opiniones en contrario. En este momento, a muchas de esas cuestiones ya hay opiniones comunes y creemos que todos los ministerios de salud de la provincia han adoptado protocolos que tienen pocas diferencias en lo nacional. Eso nos llevó a pedirle al presidente de la Comisión de Salud que trasladara este problema al Consejo de Ministros de Salud de la Argentina, como para que esta ley de acompañamiento también se pudiera expresar en algunos casos que no es exactamente por COVID, como fue esa enferma de Córdoba, cuyo padre viajó dos días seguidos desde Neuquén o desde Río Negro para poder darle, y a pedido de la enferma, porque la enferma era una enferma terminal, tenía cáncer, que tenía cáncer, y sin embargo no fue posible que este hombre pudiera cumplir con el deseo de su hija. De manera tal de que pedimos que, dado que existe una unidad de pensamiento con respecto a cuáles son las características epidemiológicas que se deben tener en cuenta en los traslados entre las provincias, y hemos visto que los aviones están marchando ya por los cielos, no vemos que pueda haber obstáculos del mismo tipo a nivel terrestre. Por lo cual le pedimos al presidente de la comisión que presente este problema verbalmente, por supuesto, al Consejo de Ministros de Salud. Veamos la acogida que tiene y si no haremos algún proyecto
para ver que si las cuestiones están abiertos los cielos, tienen que estar abiertos los suelos también, ¿no? Para decir, y mucho más en relación a una circunstancia como puede ser esta del último adiós, ¿no? Diputado, Verónica Benaim lo saluda. Justamente Yedlin mismo decía que había como un criterio a nivel nacional donde se unificaba esto que ustedes están pidiendo y que ciertas provincias tienen otra mirada respecto a lo humanitario en relación al COVID y que básicamente, bueno, es interesante que por lo menos se plantee la situación de excepcionalidad. Eso está establecido en este proyecto de ley, por un lado, y por otro, sí, en el proyecto de ley, porque yo no lo tengo claro, lo vi hoy mientras ustedes estaban debatiendo, si hay algún artículo que incorpora la tecnología para poder llevar adelante este último adiós. La excepcionalidad, lógicamente, que rige en la pandemia, en global, ¿no? Es decir, en este momento en el país la excepcionalidad está en el terreno económico, está en todos los terrenos por las leyes de urgencia, ¿no? De manera tal de que todas las cuestiones deben ser leídas bajo ese, digamos, bajo ese paraguas, ¿no? Que es un paraguas de los decretos de necesidad y urgencia. Con respecto a las tecnologías, sí, se abre la posibilidad de que se pueda utilizar las tecnologías y creo que eso implica una novedad, ¿no? La posibilidad. No tiene una, digamos, una estructuración a partir de un artículo principal, pero bueno, se daba por entendido en los fundamentos, porque era muy difícil establecerlo a nivel de un artículo propiamente, ¿no? Pero sí en los fundamentos se menciona las tecnologías como una cuestión que pueden facilitar y habilitar el cumplimiento de la ley y resguardando por sobre todas las cosas las posibilidades de guardar las formas del contacto epidemiológico que no se produzca, ¿no? Es decir, sería un facilitador, las tecnologías actuarían como un facilitador de este último adiós y facilitarían también evitar contagios al personal, en fin, y a los propios familiares de los pacientes, ¿no? Doctor, discúlpeme, aprovecho que usted es médico y santafesino. Digo, ¿cómo está la provincia en materia de contagios? ¿Atravesó picos muy complicados? ¿Hay algún amesetamiento o siguen mal con crecimiento de casos? No, el crecimiento en los últimos días, en la última semana, podríamos decir que se estableció alrededor de 1.700 o 1.800 casos por semana, no sé, por día, quiero decir, y en Rosario alrededor de los 600, 700, 800. Es decir, hay un ligero descenso de un pico fuerte que hubo la semana pasada, ¿no? Creo que, lógicamente, se están haciendo en las ciudades importantes, se están haciendo muchos testeos, todo lo que se puede, dado el personal de salud, que siempre es una de las limitaciones a los testeos, no solamente la presencia de la tecnología, sino el personal adecuado para hacer los testeos y los rastreos, ¿no? Cosa que lógicamente que el sistema de salud argentino, que es un sistema de salud muy deficitario, tanto en lo público como en lo privado y lo privado en la articulación, porque en lo privado se ocupa mucho de la atención, pero no puede hacer todo este trabajo de testeos, ¿no? Entonces ahí aparecen las fallas del sistema de salud argentino, ¿no? Diputado... No sé si está clara la respuesta. No, sí. Sí, muy clara, muy amable. Diputado del Cerro, muchas gracias por haber estado ahí conectado con nosotros del otro lado. No, ha sido una amable, ha sido un gusto. Muchas gracias. Lo mismo para nosotros. Que ande usted muy bien. Hasta luego. Nosotros vamos a hacer una pequeñísima pausa porque hay mucha agenda parlamentaria para repasar con ustedes, así que en un ratito nada más nos reencontramos. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La voz de la oposición. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor.
voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. El otro día falleció una chica joven, Sin antecedentes. sin enfermedades preexistentes. Creo que la gente se olvida que esto le puede pasar a cualquiera. Necesitamos que se tome conciencia, que cada persona que se muere Es una pérdida para sus familias. También lo es para nosotros. Los médicos estamos poniendo más que trabajo para salir de esta. Estamos poniendo el corazón. Estamos poniendo todo. Necesitamos que cada uno desde su casa haga su parte. Toda la información parlamentaria la encontrás acá, en DTV, el periodismo en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Es el cumple del viejo, ¿cómo que no vamos a hacer nada? Son 70 pirulos. Dale, Lau, imposible que nos contagiemos. Dale, pegámonos por favor, mi amor. Cortémosla con la cuarentena. Ya está la cuarentena. La idea sería reunirnos en la empresa, nos juntamos, respetando la distancia. Uso el permiso como que voy a buscar a mi mamá y voy para allá, olvídate, no pasa nada. Yo agarro con una calle que no hay un solo control, quédate tranquilo. Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados de la Nación, La información es mucha. La cobertura del tratamiento político de leyes. En el recinto. En pasos perdidos. La opinión de los protagonistas. en comisiones, en los despachos. El día a día de los diputados y diputadas de la Nación. Y nosotros tenemos la mejor información. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Estamos de regreso, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, para seguir actualizándonos sobre todo lo que tienen que saber de la agenda parlamentaria y que son tantos los temas que está bueno tomarse un respirito y volver a contarles lo más importante. Nos metemos de lleno en la reunión de Mercosur porque allí se va a tratar un proyecto muy importante que obviamente es de sensible interés para todos y está del otro lado el diputado Cacase ya escuchándonos para poder contarnos de qué se trata. Hola diputado, ¿cómo le va? Buenas tardes, un gusto saludarlos a ustedes, a todos los televidentes. La verdad que va a ser una reunión informativa importante porque tiene que ver con tratar el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Claro. Recordemos que es un acuerdo que se alcanzó durante la administración anterior de gran importancia para nuestro país en términos de generar relaciones comerciales con un bloque económico tan importante como es el de la Unión Europea y esto potenciaría el comercio en nuestro país. Al comienzo de esta gestión hubo algunas señales preocupantes sobre el tema de la integración económica en general y en particular dentro del Mercosur y las negociaciones que se llevarían adelante, pero también escuché después algunas declaraciones más positivas por parte del canciller de Solá diciendo que están dispuestos a avanzar con el tema Unión Europea, hacerlo durante la presidencia pro tempore del Mercosur
por parte de la República Argentina, así que la idea de mañana es convocar a algunos oradores a hablar sobre esto. Han propuesto algunos el oficialismo, otros nosotros. Va a haber representantes también argentinos en el Parlasur y se va a abordar esta cuestión para ver los pasos que debe dar la Argentina en una negociación que es larga y que requiere varios pasos para la aprobación. Diputado, ¿la reunión va a ser presencial o remota? No, es remota. Porque es una comisión que viene funcionando, ¿no? De manera presencial. Sí, tuvimos en 2 oportunidades, creo, reuniones presenciales. Después hubo alguna dificultad en la logística para organizarlo y demás. Así que esta se ha dispuesto a hacerla de manera remota. Pero no va a ser la única. Es decir, la idea es que sea una serie de reuniones informativas sobre el tema de los acuerdos, que la verdad a esta altura debiera ya ser una política de Estado, es decir, ahora, por un lado el Mercosur en sí, pero también el hecho de que como bloque regional negociemos acuerdos con otros bloques regionales o países que en definitiva redundan en beneficio de la Argentina y de su comercio internacional. Diputado, una consulta donde, bueno, si hay alguna ausencia le pido la actualización suya correspondiente. Pero lo que yo tenía entendido es que se firma este acuerdo Mercosur y Unión Europea que después tenía que ser revalidado, convalidado por cada parlamento de cada país europeo en particular. Y lo que había siempre, en ese momento era los últimos tramos de la gestión del presidente Macri, había cierto escepticismo en lo que era la oposición, porque decían que había parlamentos bastante remisos y los vinculaban con países de Europa Oriental que no iban a permitir o no les interesaba habilitar el ingreso de productos cárnicos o de productos como la soja o el trigo por parte de América Latina o de la Argentina. ¿Eso sigue siendo así? ¿Siguen siendo como reticentes países como Hungría, me mencionaban, la República Checa y demás? ¿O ha cambiado algo eso? Sí, a veces algunas de esas reticencias se plantean como para poder negociar condiciones especiales, que yo no lo veo como un obstáculo tan fuerte. Sí, por ahí es obstáculo algunos de los planteos de los países centrales dentro de la propia Unión Europea. Claro, Francia tuvo una disputa importante con Brasil. Como sabemos, hubo una mala relación diplomática entre Bolsonaro y Emmanuel Macron. Se ha planteado a partir de eso lo de las cláusulas ambientales en el tratado. Algunos entienden que detrás de las cláusulas ambientales hay también un ánimo de protección sobre el sector agrícola de Francia. Tengamos en cuenta que la Unión Europea en general tiene una política de subsidios muy importante para la producción agrícola dentro del bloque, y en particular Francia tiene de hecho su Ministerio de Agricultura junto con el de Relaciones, con el de Comercio Internacional, que en algún momento la ministra fue la exdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional. Es decir, le dan una enorme relevancia al tema de la política agrícola común y por eso luchan entre eso como intereses que tienen. Pero creo que, bueno, esto es parte del juego, digamos. Hay que tratar de conjugar intereses para poder avanzar, porque también es muy beneficioso para nosotros poder tener esa integración en el comercio. Hay un plazo de ejecución que tiene el tratado que va a 15 años, pero sí requiere de esa aprobación por parte de los parlamentos. Y la intención entonces, diputado, es tener estas reuniones informativas para para que se pueda ratificar este tratado en el Parlamento en algún momento. Sí, en primer lugar, para poder informar el gobierno la marcha de las negociaciones y de estos pasos, porque como digo, nos generó preocupación al comienzo de la gestión cuando el gobierno dijo que se retiraba de las negociaciones comunes en el Mercosur y que no iba a participar de la formulación de otros acuerdos de libre comercio que el Mercosur estaba haciendo como bloque. Esto dio una señal muy negativa también sobre el propio pacto con la Unión Europea que había sido firmado y negociado durante la administración del presidente Macri. Hoy la administración se ha corregido un poco en eso y además tiene una responsabilidad importante que asumir dentro del Mercosur en la conducción, y por eso queremos saber qué pasos va a dar en ese sentido para poder trabajar en avanzar con este acuerdo que, como digo, si no se toma como política de Estado no funciona, porque uno no puede tener un acuerdo de libre comercio, mañana cancelarlo y en 4 años volver a reinstalarlo. O es una política
comercial que se sigue en el tiempo no resulta. Consulta, diputado. Usted es un hombre del radicalismo, está invitada Lilia Puig, santafesina radical también. Digo, ¿qué es lo que pasa con...? Usted dice que tiene el respaldo verbal y que el gobierno argentino ha modificado su posición, pero ¿qué es lo que pasa hoy con el oficialismo? ¿Lo acompañan acá, se acompañan esto o son más remisos? Bueno, la verdad que la reunión de la comisión surgió por iniciativa nuestra porque sucede que justo Mercosur es una de las comisiones que nosotros presidimos, es decir, la preside Fernando Iglesias, por Juntos por el Cambio, yo soy secretario de la comisión y entonces ahí tenemos las autoridades, digamos, pero tuvimos la iniciativa, invitamos al oficialismo a proponer oradores, han propuesto oradores también, es decir, que la voluntad de participar, estar, discutir se ha manifestado y la idea es, como en toda informativa, mañana escuchar, es decir, a los representantes que se han propuesto de los dos bandos, que sobre todo son aquellos que están muy involucrados en el trabajo de la integración regional a partir del Parlasur, que puedan dar su visión del tema y que a partir de ahí podamos tener una agenda de reuniones donde también vengan los funcionarios que manejan de hecho, diputado, al principio, cuando se firmó o cuando se conoció que Argentina se retiraba de algunas negociaciones, se invitó a Felipe Solá, el canciller, pero bueno, no hubo una respuesta del gobierno nacional a acceder a esta comisión. Hoy el vínculo está mejor en este sentido porque... No, claro, esto es lo que digo. Ese fue un momento muy malo, de mucha preocupación, fue una señal muy negativa, creo. El hecho de que mañana estemos acordando hacerla en definitiva y que el oficialismo participe y que proponga oradores me parece que es alentador, así como es alentador que el canciller en algunas de las declaraciones que hizo haya revisado esa posición inicial sobre el tema de las negociaciones en bloque y en particular sobre el tema Mercosur-Unión Europea. Así que, a ver, queda claro que dentro de Juntos por el Cambio tenemos una visión mucho más fuerte en favor de la integración comercial, económica, del libre comercio, que lo que tiene el oficialismo del Frente de Todos. Eso es bastante evidente también. ¿Por qué? Y porque tenemos distintas convicciones en lo económico. La verdad que el peronismo siempre tiene una idea de desarrollarse a partir de la sustitución de importaciones, una política más proteccionista en el ámbito comercial, y nosotros tenemos la convicción de que a partir de la integración con el mundo y del libre comercio, eso produce, y la utilización de nuestras ventajas comparativas, eso es lo que produce crecimiento económico. En definitiva, las economías que más crecen en el mundo son las economías abiertas y que más integradas están, y Argentina, por el contrario, es una de las más cerradas. Pero más allá de estas convicciones, no se puede negar que hay matices entre las fuerzas políticas en Argentina en este aspecto, pero aún habiendo eso, que haya una visión un tanto favorable a una propuesta de comercio por parte de toda la administración, me parece que hay que rescatarlo, tomarlo como algo positivo y tratar de estimularlo y alentarlo. El tema es que lo que pasa, diputado, usted debe tener algún número más fino, pero las políticas aperturistas, acá después de pronto uno cuesta ver los resultados, digo, ¿no? El gobierno anterior hizo muchas gestiones para mejorar el vínculo bilateral con Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y la verdad que los resultados en materia de exportación han sido como muy acotados. Ni con el limón se pudo, el biodiesel. Digo, la verdad que faltarían como gestos de decir, mira, estás exportando, te estás abriendo y tenés alguna mejora, porque creo que por un lado está la voluntad y después a veces faltan resultados concretos, me parece, ¿no? ¿O no? Para serte totalmente honesto, nunca vi acá una política aperturista. Claro. Es decir, acá se habló en algún momento de apertura indiscriminada en las importaciones y a mí me produce risa, porque si uno ve el volumen de las exportaciones e importaciones respecto de nuestro PBI, somos de los últimos países en el mundo, es decir, que tenemos una de las economías más cerradas. Sí. Aperturista sería terminar con el sesgo antiexportador de nuestra política y las retenciones que cobramos a todas las exportaciones principales de nuestro país. Aperturista sería bajar los aranceles a las importaciones y permitir que productos mucho más baratos que se producen en otros países puedan ingresar a la Argentina. Aperturista sería tener más nivel de acuerdos de libre comercio con otros países, que Argentina en esto está muy retrasado.
Es decir, creo que lo que se suele discutir en el margen como actitudes más de pro libre comercio, proteccionistas, no dejan de ser dentro de un contexto en el que la Argentina ha sido siempre muy, muy cerrada. Claro, la industria, particularmente el sector industrial, me parece que en muchos casos razonablemente, el sector industrial es como muy reacio a una política aperturista, ¿no? El sector industrial en Argentina siempre busca que se lo proteja la competencia externa. Sí. No quiero generalizar, pero hay algunos sectores que tienen productos mucho más caros que afuera y entonces necesitan que se los proteja, ya sea con barreras arancelarias o barreras pararancelarias, porque de lo contrario no podrían competir. Claro. Pero esto es algo que nosotros debemos tener en cuenta. Hoy, por darte un ejemplo, vos tomás en el sector de la electrónica, en el textil, y pagando fletes, todos los productos de China cuestan hasta un 70% menos que los que cuestan en Argentina. Sí, lo mismo con los juguetes nacionales respecto de los internacionales, la calidad, la variedad, las licencias. Sí. Lo que pasa es que le tenés que dar trabajo a la gente que pierde el trabajo después, que hay una transformación que tiene que ser en paralelo, ¿no? Sí, también tenemos que darle a los consumidores productos baratos, que de esa manera su ingreso les rinda más. Y al rendirle más ingreso con lo que le quede disponible generar mayores. Sí, es un debate interesante. Sí, coincidimos. Pero es un debate largo. Es largo. De crecimiento, pero creo que hay países que han sido exitosos así, como el hecho Australia, por ejemplo, abriéndose el comercio y desarrollando nuevas industrias. Sí. Diputado, esta reunión es mañana a las 11 de la mañana, ¿verdad? Así es, y espero que sea la primera de muchas sobre este tema y que avancemos en temas de integración en el Congreso. Ojalá que sí, lo mismo, obviamente es interesante. Siempre que se piensa en integración y en progreso como consecuencia es algo que deseamos todos, sin lugar a dudas. Un saludo, gracias por estar ahí del otro lado. Gracias para ustedes, gracias, hasta luego. Bueno, es cierto, cuando vos tenés dos miradas de país, uno que está en las antípodas del otro, la mirada sobre el comercio internacional y los acuerdos y demás. Yo estaba pensando en este sentido, en el valor que va a cobrar en este tipo de acuerdos, justamente lo que hablábamos hace un rato nada más. Todos los servicios basados en tecnología, todos los servicios basados en el capital humano, que todos los científicos puedan venir acá, que todos los diseñadores, que todos los nuestros cerebros humanos que en otros momentos se han fugado, puedan volver y desde este lugar generar un polo pujante, ¿no? Sí, lo que pasa que que también tiene mucho nivel de importación de servicios. Sí, lo que pasa, aparte, acá hubo algunos modelos con el menemismo y con el cabalismo, donde vos abrías todas las puertas y los productos eran más baratos, pero perdías puestos de trabajo que después eran irrecuperables, ¿eh? Yo me acuerdo de las canchas de pádel, me acuerdo de los parripollos, ¿viste? Porque este es el otro tema. Yo estoy de acuerdo con que paguemos menos por determinadas cuestiones, absolutamente de acuerdo, pero veamos dónde y de qué trabaja la gente. Y además hay modelos, ¿viste? La Argentina es un país con un desarrollo industrial importante desde la década del 40 y el 50, digo. Hay otros países de América Latina que no tienen estructura industrial, entonces vos no tenés que sostener nada. Yo entiendo un montón de los argumentos y son válidos, los entiendo. Pero digo, abrir para todo el mundo tiene riesgos enormes, digo, porque si acá vamos a importar todo, ¿dónde trabaja la gente en la República Argentina? Por eso el proteccionismo, digo, y los países que son en serio, países importantes, todos tienen un desarrollo industrial que es clave. Bueno, ese es mi problema. Estados Unidos te dice, yo quiero que te venda, pero no te compro nada. Bueno, pero es porque un tema. también tiene la posibilidad, y me parece que ahí también tiene que haber un desarrollo y una mirada, que lo que se produzca a nivel nacional, no sea lo que hablábamos la otra vez, lo que se rompe a los 20 días de su uso. Que lo que se fabrica a nivel nacional sea en su calidad de competencia respecto de los productos internacionales, productos y servicios. Acá hay una multinacional de la alimentación que es importantísima, buenísima. Tuvo una enorme ventaja en los años del menemismo. Acá había apertura para todos, menos para algunos productos. Si vos cuidás algunas empresas, las cuidás con medidas arancelarias, también tenés desarrollos importantes, ¿eh? Yo repito, los países grandes y en serio protegen y cuidan muchísimo a su industria, ¿eh? Muchísimo. El tema de que yo abro, tengo productos más baratos, perfecto. Y toda la gente que trabaja en el sector industrial en la Argentina, ¿dónde lo hace a partir de mañana? El acuerdo, esa es la consulta, pero bueno. El acuerdo de Mercosur se firmó el año pasado, que se logró el año pasado. Recuerdan que en ese momento el canciller era Jorge Faurí y fines del 2015, exactamente. No, del año pasado, 2019.
2019, tenés razón, claro. Y recuerdan que hubo un audio donde se lo escuchaba a Fauré exaltado por este acuerdo que se había logrado, pero el que era el oficialismo actual, que era oposición en ese momento, no lo vio con buenos ojos a este acuerdo. Claro. Bueno, está del otro lado el diputado Selva, que seguramente tendrá o podrá recoger parte de lo que está contando Vero. Hola, diputado, ¿cómo le va? Bien, buenas tardes, un gusto, ¿cómo les va? Bien, bueno, nosotros sí, con un poco de dificultad en la recepción de su imagen sobre todo, pero porque se ve que la conexión no es tan buena como otras veces, pero sí lo escuchamos. No, bueno, particularmente quiero decirles que realmente cuando se firmó no es que había sido un logro por cuestiones de gestión, todo depende de la posición que uno adopte, si es complaciente con el sector de la contraparte, bueno, es mucho más fácil firmar. Creo que en eso, cuando se tuvo reparos en la firma de un convenio, que todos estamos de acuerdo, que la integración mundial tiene que llevar a Argentina a tener una visión y un análisis concreto de cómo es la apertura con respecto a determinados sectores, lo que no se puede hacer es lo que se hizo. Digamos, yo tuve la oportunidad, por el rol de legislador, de estar en el Parlamento Europeo, donde se empezaban las conversaciones. Fui uno de los integrantes de esa comitiva, que estuvimos primero en España con el Consejo Económico Social, y de ahí fuimos a Bruselas a tener una reunión con el Parlamento Europeo. Las posiciones que uno traía en evidencia eran las que lamentablemente tenía como percepción. Hay sectores de la Comunidad Económica Europea que pretenden la primarización específicamente de América Latina, y que en ese sentido, cuando el diputado propinante hacía menciones de que hay determinadas cosas que han hecho usufructo con determinados parámetros arancelarios, bueno, habrá que buscar un equilibrio. Lo que quiero decir es que si no hay parámetros arancelarios y este acuerdo Unión Europea-Mercosur va a poder favorecer algunas situaciones, va a poder favorecer algunas situaciones, pero nosotros pone y dinamita hacia adentro el acuerdo con el Mercosur, el intra-Mercosur. O sea, ponemos en riesgo algunas negociaciones importantes para la industria automotriz, para montones de industrias de la Argentina que tienen que ver con el acuerdo intra-Mercosur, que estarían realmente en riesgo si no nos ponemos, si no tenemos determinadas recaudos en esto que yo te digo que hoy por hoy, como está planteado, lógicamente que la posición nuestra va a ser crítica. Diputado, ¿qué pasó entonces con estas negociaciones en las que se había retirado la Cancillería actual respecto en relación a este acuerdo? ¿Qué es lo que tienen en la actualidad? ¿Qué conoce el oficialismo en la actualidad? No sé si están moviendo la cámara ustedes. No, ahí estamos. Viene bien la camarógrafa, pero ahí viene bien. Sí. Centrada. No, bueno, el gobierno aclaró claramente, nuestro gobierno aclaró que había situaciones en las que se había avanzado sin determinados consensos, porque acá la firma del convenio es un convenio marco. Lo que hay que ver es los contratos que se firman. Y en ese sentido se habían hecho a espaldas de todos los sectores productivos de la Argentina. Claro. Entonces, lo que hay que hacer es, primero que nada, y modestamente, tal vez es una expresión en este momento de deseos más que algo viable, pero yo creo que lo primero que había que hacer era fortalecer el Mercosur. O sea, que realmente el bloque no fuera un acuerdo aduanero, que fuera realmente un bloque consolidado en un montón de estrategias para después ir a negociar. Porque lamentablemente ustedes todos sabemos las relaciones diplomáticas con Brasil, que es el principal socio comercial, están complejas, hay actitudes de menoscabo permanente del gobierno hacia nuestro gobierno. Entonces, yo creo que hoy la etapa esta nos pondría en un grado de vulnerabilidad y reitero, lo que no tengo duda es que afectaría el mercado intra-Mercosur. Estamos. Diputado, y esta reunión entonces, usted apuntó a lo que pasa con el vínculo con Bolsonaro. ¿Se está resolviendo quién va a gobernar Estados Unidos, si Trump o Biden? Usted dice que el escenario internacional está como muy variable para poder avanzar en cuestiones muy puntuales. ¿Esa sería parte de la cuestión o no? Pero sí, pero aparte el fondo de la cuestión. Sí. ¿Qué se firmó? Claro. Es lo que se firmó también. Por eso te digo, nos agarra firmando como bloque
Sí. a un bloque que tiene grandes controversias internas. Claro. Entonces, es un tema muy complejo. O sea, esto de decir que nosotros somos más abiertos, que estamos más racionales porque somos más abiertos, nosotros que gobernamos tenemos la responsabilidad de preservar situaciones para nuestra industria nacional que ha venido vapuleada y bastardeada y que en este tema se ha agravado. Coincido. Así que no es lo mismo. No. Diputado, nos hizo recordar lo que era el programa El Rayo, con su movimiento de cámara. Así que le agradece. Ahí está, mirá. ¡Qué bien! Viene con efecto. Muy bien. Excelente. Nosotros no lo movemos. No, debe ser la señal de internet que sube y baja y entonces nos hace ese efecto. Dolores Barreiro, me había olvidado. Muy ahí canchero, con el celular. Bueno, le mandamos un saludo. Está muy tecno, diputado. Ya lo vamos a poner en el piso directamente. Ya parecía, ojalá. No sabe cuánto lo deseamos. Un saludo grande. Hasta luego. No, es que son cosas que pasan, pero yo diría, ¿qué le pasa al hombre? Está grabando un videoclip mientras sale al aire con nosotros, pero no, vos ya quisieras. No, pero la verdad, yo pensé que había alguien manipulando la cámara, parece que no. Sí, había alguien. Viste que de repente había como una señal más nítida y una más como rota, y cuando iba rota se iba para a Pato a vos no te pasan estas cosas cuando salís. A veces pasan, sí. Bueno, nos metemos en otra comisión interesante también, como todas en realidad, que terminan regulando nuestra vida cotidiana y metiéndose en un montón de temas que está muy bueno estar siguiéndolas de cerca y conociendo, y es legislación general que se metió con un proyecto, le pudo dar dictamen a un proyecto de ley que genera una modificación a una ley existente y tiene que ver con un ejercicio, la verdad que tampoco sabía que existía, que es la donación, ¿no? Una ley que viene como a regular cómo somos de solidarios, por así decirlo. Básicamente es un proyecto de ley de donaciones inoficiosas, que son las que hacen las personas, cuando fallecen, a personas, a su descendencia o a cónyuges o a terceras. Y lo que se está haciendo en este proyecto de ley, que fue presentado primero en la Cámara de Diputados en el año 2017 y luego tuvo su sanción por unanimidad en ese año, pasó al Senado de la Nación, donde tuvo dictamen el año pasado, pero el tratamiento fue este año y se hizo una modificación, por eso volvió a la Cámara de Diputados. Básicamente lo que dice, habla de inmuebles, pero también de otro tipo de bienes que pueden llegar a ser donados a entidades importantes, como por ejemplo la Cruz Roja, que ayer estuvieron participando integrantes de la Cruz Roja, de UNICEF, también a entidades religiosas, y lo que establece o viene a ver es que los inmuebles se puedan donar en el mismo momento. Hasta el momento tenían que cumplir 10 años para poder ser donados y justamente lo que dice ahora es que o tenían que ser vendidos antes de los 10 años para que se pueda realizar esta acción, digamos. Entonces lo que viene ahora es a establecer que esto pueda ser de manera inmediata. Vamos a pedirle más detalles al diputado Pérez Araujo, que está del otro lado. Hola, diputado, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Difícil estar a la altura de Carlos Selva, compañero recién. Con el arte, bueno, el arte digital. Exacto, sí. Lo mío es bastante más rudimentario, esperemos estar a la altura. Absolutamente, cada uno con su estilo. Nosotros convocamos diputados y diputadas de lo más variado en materia tecnológica. No hacemos casting, así que el casting es en vivo. Le digo, diputado, cuénteme, ¿qué son las donaciones inoficiosas? ¿Por qué hace falta una modificación de la ley en ese sentido? Bueno, mira, la modificación resulta necesaria y urgente porque la sociedad lo está reclamando. Cuando decimos la sociedad, nos referimos no solo por ahí a lo que ustedes recién hacían mención, entidades de bien público, que son donatarias de algún bien inmueble o algún bien registral, y que lo que tienen que hacer es esperar 10 años desde la confección del título ante el escribano público actuante, para que éste tenga oponibilidad ante terceros, para que pueda ser utilizado como garantía
en la contratación de algún empréstito. Y esto tiene que ver con la afectación de la legítima de los herederos. A todos, por ahí, bueno, quienes somos abogados, por ahí en la profesión, lo hemos visto, esto de que nos llega alguien con algún particular con un título que es una donación de sus padres. Bueno, hay que esperar 10 años por ahí para que el mismo sea utilizable para una garantía en un banco, incluso para una garantía de locación. ¿Esto por qué? Porque puede llegar a ser discutido en sede judicial la legitimidad de esa donación, que no haya afectado la legítima de los... ahora entiendo. Diputado, consulta. Sí. Yo no soy abogado y no rendí sucesiones, que es una materia específica. Sí, pero pregunto, usted mencionó el caso de alguien que recibe una donación que no puede utilizarlo como garantía hasta los 10 años. Pero un padre que fallece, ¿puede hacerle donaciones a un hijo? ¿No van todos al mismo pozo de la herencia? Podés donar en vida. Bueno, precisamente lo que se trata de modificar es esto, sin afectar la legítima, que no se toca. Lo que sí queda claro es que ahora cualquier persecución que algún heredero afectado o que se sienta afectado en la legítima deba hacer, no es contra el bien, sino que sea una persecución económica contra quien ha vulnerado su derecho. Esto le da certeza al título de la donación desde el momento mismo. Pero el título queda como observable, ¿o no? No ahora, antes quedaba como observable. Por eso. Por eso cuando los con el proyecto un estudio No, por eso, que el proyecto quedaba como... no, justamente el proyecto, no con el proyecto, viene sino... a subsanar eso. Exacto, pero el título quedaba como observable. Claro. Aún así era rechazado. Esto le viene a dar una certeza jurídica a un hecho que es muy común, muy normal en la vida cotidiana, que es que los padres donen los bienes a sus hijos o personas que donan sus bienes a entidades intermedias, a entidades de bien público. Es muy común. El caso paradigmático de la Cruz Roja, ¿no? La donación... Claro, es lo que le explicábamos, claro. Pero ¿de dónde viene la definición de que es una donación inoficiosa? Quiero terminar de entender ese concepto. Bueno, la definición viene precisamente del viejo código de Vélez Sarsfield, que indicaba que esas donaciones, si bien son un título que hace a la transmisión del dominio del bien, quedan sujetas al transcurso de 10 años para adquirir la certeza de que ningún heredero las discuta en cómo en cuanto puedan afectarle la legítima. ¿Por qué los 10 años? Porque recordemos que también el Código Civil prevé la prescripción adquisitiva de dominio a los 10 años, cuando el adquirente tiene un justo título. En este caso, habíamos caído casi en el absurdo de que una donación realizada por padres a hijos o a algún bien o a alguna entidad hacía las veces de justo título para adquirir el bien recién a los 10 años. Claro, si no el otro ejemplo era que tenían que vender el inmueble. Lo escuchaba a... Bueno, es que... Claro, pero no podían. Vender el inmueble y preferían recibir la plata, porque no podían recibir, digamos, el bien en sí. Eso por ahí es lo que muchas entidades nos comentaban, ¿no? Yo aquí estuve hablando con el Colegio de Escribanos de la provincia de La Pampa, con representantes del Consejo Nacional, incluso de escribanos, que nos decían eso. Por ahí viene una entidad de bien público y nos dice, no me dones el inmueble, vendelo y dame la plata. Y hacemos del dinero en efectivo, digamos. Pero lo que implicaba también una ficción jurídica. Diputado, perdón, justo le interrumpí, pero esos 10 años que intenta subsanar este proyecto, ¿no? Esos 10 años de paréntesis mediante el cual casi que no se puede hacer nada con ese bien donado. ¿Existía? ¿Por qué estaba ese parámetro de 10 años? ¿Para qué? Para que no apareciera ningún otro. ¿Y por qué tanto tiempo? Porque son los 10 años que tenía de prescripción la acción de colación que pueden llegar a tener los herederos. Claro. Es un montón de tiempo. Esa acción sigue vigente, ahora esa acción sigue vigente, pero no contra el bien, sino que, bueno, debe ir por otro carril. Una un carril pregunta. aleatorio. ¿Un carril qué?
o por otro pedir alguna indemnización, digamos, indemnizatorio, una eso. netamente pecuniaria, pero no ir sobre contra el bien. Sí. Usted habló recién un término muy legal, habló de la legítima. ¿Qué es la legítima herencia? ¿A qué se refiere cuando habla de la legítima? Yo conozco la legítima esposa. Sí, nada sí. más. No, es la herencia. Por eso, la legítima herencia. No, por eso. Decía la legítima, yo no sé, claro. Es la legítima herencia, Bueno, ahí está. Ya es un tanto anacrónico el término legítima esposa en los tiempos que corren. Sí, por supuesto, por eso. Me refería a la parte de la herencia que... Claro, sí. Diputado, ¿por qué demoró tanto este proyecto en tener dictamen? Bueno, ahora ya está listo para bajar al recinto, aparentemente podría salir antes de que se cierre el periodo de sesiones ordinarias. Sí, ojalá salga. Es un tanto extraño, ¿no? Porque tuvo sanción por unanimidad en diputados, fue al Senado, nunca salió, ahora viene con votación unánime de Senado. Bueno, en la comisión no pasó ningún contratiempo, digamos, ni en asesores ni en la reunión de ayer, así que estimamos que esto debe ser un trámite nada más en el recinto para lograr su aprobación. Verdaderamente, por lo menos en los periodos anteriores, desconozco cuáles han sido los motivos de esa traba, que por ahí es medio inentendible cuando hay unanimidad y cuando pareciera no haber intereses demasiado fuertes. No, de hecho, es un proyecto pedido por el Consejo de Escribanos. Eso preguntaba yo. Y también de notarios. O sea, es un proyecto eso preguntaba, que viene... porque siempre el Colegio de Escribanos hace mucha campaña con este tema, por eso preguntaba cuál era la opinión del Colegio de Escribanos. Era de común acuerdo con ellos, no sabía el dato yo, claro. Sí, yo estuve ayer, unas horas antes de la reunión, estuve en reunión con el Colegio de Escribanos de La Pampa y con una de las escribanas pampeanas, miembro del Consejo Nacional de Notarios y de Escribanos, y me planteaban esto, la necesidad de que el proyecto salga, porque si no, también los escribanos se veían forzados de algún modo a tergiversar la realidad. ¿Esto qué quiere decir? Hacían ventas o compraventas encubiertas de donaciones para precisamente darle legitimidad y certeza a un título que en el fondo lo que estaba vistiendo, digamos, es una verdadera donación, ¿no? Hacer alguna compraventa por montos insignificantes y entramos en ficciones jurídicas que no le hacen bien a nadie. Claro, por eso UNICEF y la Cruz Roja consideran que este proyecto promueve la cultura de la solidaridad, ¿no? En sentido de lo que usted estaba diciendo. Sí, promueve, yo creo que tiene que ver con eso, con que la solidaridad se haga efectiva de esta manera. Seguramente hay personas, hombres, mujeres que prefieren donar bienes y no dinero, porque cuando donás bienes sabes a dónde van, hacia qué se van a destinar. Ahí el dinero en efectivo a veces queda un poco más escondido, no escondido, digamos, no es la palabra. No, se le pierde la trayectoria con más facilidad al dinero en efectivo que al bien. Diputado, perdóneme, hay una figura que, si no me equivoco, bueno, corríjame usted si no estoy acertado, que creo que es la donación con usufructo, que es para evitar el largo trámite sucesorio. En muchas familias, los padres le donan a los hijos la vivienda, pero continúan con el usufructo hasta su fallecimiento. Esto no se modifica en nada, me parece, ¿no?, con este proyecto. No, para nada. Pero esa es la figura que existe, claro. Queda plenamente vigente. Lo que sí, ese usufructo, aun cuando el título hoy en día, con la sanción de este proyecto, quedará más perfecto, digamos, el de la donación, y podrá ser oponible al día siguiente de suscribirse la escritura, ese usufructo sí es inmodificable. Es la garantía para los donantes.
Es lo que llamamos en la jerga la donación, la sucesión en vida. Exactamente, digamos, ¿no? exactamente. Diputado, una consulta, porque también ayer se aprobó un proyecto de resolución sobre la soberanía de las tierras rurales, bueno, pidiendo básicamente que el Ejecutivo derogue un decreto del año 2016. No sé si tiene algo para ampliar sobre este proyecto que fue presentado, entiendo, entre otras diputadas, por la diputada Foina Mabel Caparrós. Sí, dos proyectos había que se unificaron. Hubo una cuestión metodológica respecto de estos dos proyectos. Los dos proyectos derogaban per se, por sanción de la Cámara, intentaban derogar este decreto que habla precisamente de la soberanía de tierras rurales. Y hubo una observación del diputado Tonelli en la reunión anterior de comisión, solicitando que por ahí estábamos fuera de nuestra competencia, porque estamos hablando de un decreto reglamentario. Entonces, derogarlo desde la Cámara estaríamos inmiscuyéndonos en las facultades de otro poder. Fue una observación muy atinada del diputado Tonelli, que fue tomada por la comisión. Ayer en el dictamen lo que hicimos fue precisamente una declaración manifestando al Poder Ejecutivo que veríamos con agrado la derogación, pero llamativamente aún lugar a esta observación, insisto, de metodológica, Juntos por el Cambio no acompañó, ¿no? Entonces, entendieron que la derogación lisa y llana no venía al caso. Bueno, no se dieron demasiados argumentos. Ahora quedó en este pedido de buenas intenciones para el Poder Ejecutivo para que lo modifique o lo derogue. Diputado, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Muchas gracias a ustedes, que tengan buenas tardes. Igualmente, buenas tardes. Bueno, nosotros mañana tenemos también mucha actividad parlamentaria y muchas reuniones, algunas de ellas quedaron adelantadas. De hecho, el cuarto intermedio de la Comisión de Ciencia y Educación pasa para mañana. ¿Qué más hay mañana, Vero? Ahora vamos a repasar un poco la agenda. Bueno, un poco tocamos los temas, ¿no? En el día de hoy. La reunión del Mercosur. Está Mercosur, que van a tener esta reunión informativa, como nos adelantaba el diputado Cacase y el diputado Selva, sobre este acuerdo firmado entre Argentina para, digamos, este acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea. También va a reunirse el día de mañana la comisión, en una reunión conjunta, la Comisión de Finanzas y Comercio. ¿Se acuerdan que están tratando el proyecto de obligatoriedad de acreditación inmediata de lo que es los pagos en débito, y también de crédito? Hay dos iniciativas en danza en ese sentido para que esto sea de manera inmediata. Ahí ya ahí hay una aproximación de que esto pueda tener dictamen también en el día de mañana. Y ya el viernes en la Comisión de Legislación Penal, bueno, hay algunos proyectos de ley vinculados a una revisión por el cual se modifican dos artículos del Código Penal de la Nación sobre difusión de contenido de desnudez sexual o erótica, y también el Código Procesal Penal de la Nación modificando un articulado, específicamente el 227, sobre encubrimiento de delitos contra la integridad sexual. Así que, bueno, esto es un poco lo que va a estar tratando en estos próximos días. O sea, el rol del encubridor en delitos de cuestión sexual. Exactamente. De materia sexual. También se reúne mañana a las 15 horas la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, y a las 18 horas la de Recursos Naturales. Por lo que escuchamos por un lado de Selva y por otro lado del diputado Cacase, me parece que va a ser muy complicado encontrar un punto de consenso, porque lo que decía Selva es: nosotros no queremos primarizar nuestra economía, es lo que suponen. Estás hablando del tema Mercosur. Exactamente. Si vos abrís mucho la venta y la posibilidad de exportaciones, te entra de todo, y el rol que dice Selva, el que no queremos, es que nosotros nos dediquemos nada más que a producir alimentos y carne. Bueno, queremos un rol más industrial. En esto se juega mucho el gobierno anterior con el gobierno actual y las diferencias políticas que hubo. Y viceversa. Claro, no veo un clima de unidad, pero bueno, es la comisión que preside Iglesias. ¿Lo hubo alguna vez? A lo mejor se vota, ¿Lo hubo alguna vez? Y fíjate que en otras sí, en educación estaban más cerca. Hoy Mercosur viene siempre Mercosur, muy claro, pero en educación hoy pero dijo: vamos a acompañar. Recién hablaban de legislación general, había acompañado Tonelli.
pero en Mercosur los veo más lejos. Y son ya las últimas. La cantidad de comisiones, Meli, viene porque también estamos próximos a que finalice el año ordinario de sesiones, 30 de noviembre, y también el año de dictaminar en las comisiones. Ya estamos ahí pisando esta definición final y por eso también muchos se empieza a acelerar el tratamiento y el tratado de dictaminar proyectos para que puedan ingresar antes de fin de año. Muy bien, muchas gracias por haber estado ahí del otro lado, por acompañarnos en DTV. Mañana nos reencontramos y tenemos más información para ustedes. Chau. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La voz de la oposición. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. Tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. El otro día falleció una chica joven. Sin antecedentes. Sin enfermedades preexistentes. Creo que la gente se olvida que esto le puede pasar a cualquiera. Necesitamos que se tome conciencia, que cada persona que se muere es una pérdida para sus familias. También lo es para nosotros. Los médicos estamos poniendo más que trabajo para salir de esta. Estamos poniendo el corazón. Estamos poniendo todo. Necesitamos que cada uno desde su casa haga su parte. Toda la información parlamentaria la encontrás acá, en DTV, el periodismo en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Es el cumple del viejo, ¿cómo que no vamos a hacer nada? Son 70 pirulos. Dale, Lau, imposible que nos contagiemos. Dale, Yo me por favor, mi amor, cortémosla con la cuarentena. Ya está la cuarentena. La idea sería reunirnos en la empresa, nos juntamos, respetando la distancia. Uso el permiso como que voy a buscar a mi mamá y voy para allá, olvídate, no pasa nada. Yo agarro por una calle que no hay un solo control, quédate tranquilo. Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados de la Nación, La información es mucha. La cobertura del tratamiento político de leyes. En el recinto. En pasos perdidos. La opinión de los protagonistas. en comisiones. En los despachos. El día a día de los diputados y diputadas de la Nación. Y nosotros tenemos la mejor información. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Toda la información parlamentaria la encontrás acá, en DTV, el periodismo en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes.
Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Toda la actividad parlamentaria